Hola, buenas tardes, saludos. En primer lugar, pues agradecer a las personas que se han conectado. Esperar que este rato que vamos a compartir pueda ser de utilidad para todos. Eh, y agradecer, como no, a la Sociedad Española de Aterosclerosis que nos facilita este espacio, este seminario, este seminario web, esta reunión para seguir hablando del síndrome de quilomicronemia familiar. Os recuerdo y podéis acceder a la web de la SEA para revisar, si no lo habéis hecho. Muy interesante la primera parte del seminario con la doctora María José Ariza y el doctor Ovidio Muñoz, que hablaron pues, del diagnóstico y de las manifestaciones clínicas, el espectro clínico de la enfermedad. Agradecer también, por supuesto, a Sobi, que facilita este soporte y esta ayuda a la SEA, a los profesionales y también, como no, a los pacientes que pueden beneficiarse también de sus fármacos. Hoy va a haber dos ponentes, la doctora Dayana Ibarreche y yo mismo, Emilio Ortega. Yo soy endocrinólogo en el Hospital Clínic de Barcelona y la doctora Dayana Ibarreche, que comenzará la sesión hablando del tratamiento, y en este caso del tratamiento no farmacológico, muy importante en esta enfermedad. Dayana es médico internista, ella trabaja en la unidad de medicina vascular y metabolismo del Hospital Universitario Sant Joan de Reus y es profesora en la Universidad Rovira i Virgili. Sin más, espero disfruten, saben que tienen posibilidad de hacer preguntas que iremos recogiendo y las discutiremos al final de las dos presentaciones. Pues buenas tardes, adelante Dayana, cuando quieras. ¿Estás muteada, Dayana? Gracias, Emilio. Buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos tanto por el soporte de SOBI desde el punto de vista de la ayuda en cuanto a diagnóstico, ayuda a los pacientes, todo el soporte que nos dan y por supuesto también a la SEA por darnos este huequito y este espacio. Tal y como ha presentado el doctor Ortega, pues mi parte versará sobre el tratamiento no farmacológico. Y después él los comentará el tratamiento farmacológico. Con lo cual, siempre el aspecto inicial, pues este abordaje no farmacológico y cómo ayudar a los pacientes, que es una cosa que nos preocupa a los médicos que tratamos esta entidad y que supone pues ciertas complicaciones, ¿no? Y que espero que con esta presentación podamos dar un poquito de luz en este aspecto. Como todos bien sabéis, y después del seminario previo, os queda claro cuál tiene que ser la ruta diagnóstica, pero sí que me gustaría remarcar que en este tipo de pacientes lo habitual será que tengan un IMC bajo prácticamente normal, ¿de acuerdo? Importante también recordar para los aspectos que ahora comentaremos de la dieta, pues que es característico en estos pacientes la existencia de un suero lechoso, un dolor abdominal recurrente, pancreatitis agudas, que cuantas más veces repitan, pues también tendremos una situación de más complejidad. Por supuesto, pueden presentar síntomas cutáneos, lipemia retinalis y las alteraciones cognitivas que ya también estaban comentadas. De todo el algoritmo terapéutico, quisiera destacar sobre todo que como objetivo principal en este enfoque de pacientes fundamentalmente será la prevención de la pancreatitis y uno de los pilares fundamentales en este aspecto será pues intensificar el estilo de vida y realizar una dieta muy correcta y también hablaremos también del aceite MCT. ¿Qué nos pasa con este tipo de pacientes? Que cuando les empezamos a explicar que deben de realizar una dieta muy baja en grasas, pues, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde busco información? ¿Qué quiere decir que sea baja en grasas? El exceso de información que puede haber ahora en las redes sociales
en internet, a veces también hay que saberla filtrar y muchas veces vemos pues, esta especie de frustración o de dificultad desde el punto de vista del paciente. Y aquí tenemos una labor muy importante en todas las unidades de lípidos para guiar a estos pacientes. Teniendo en cuenta cuál es el triángulo principal, bueno, el cuarteto en este estilo de vida, fundamentalmente hablaremos de la dieta, pero no hay que olvidar que importantísimo también es realizar ejercicio físico porque ayudará pues, a regular, ¿no?, el peso y la grasa. Por supuesto, la salud mental y los hábitos tóxicos también serán importantes a tener en cuenta. En una dieta mediterránea estándar, recordarles que el porcentaje de grasas varía de un 30 o 35%, de las proteínas un 15% y entre el 50 y el 50% se distribuirían en los hidratos de carbono. Y debemos pasar a realizar una dieta que vaya por debajo de los 20 gramos al día de grasa o, bueno, menos del 20% de la ingesta calórica total. Principalmente basándonos en la teoría del plato, que es algo muy visual y que en general ayuda mucho a que el paciente entienda cómo tiene que distribuir los alimentos, más que hablarles de proporciones, porque esto es algo que pierde bastante. De forma muy visual, con la teoría del plato explicaríamos siempre que la mitad irá distribuida en verduras y la otra mitad, un cuarto en la proteína y el otro cuarto en los hidratos de carbono. Por supuesto, la bebida principal en este enfoque será el agua. Y vamos a ir comentando paso a paso cómo ir gestionando este ajuste de porcentaje de grasas en una dieta para que sea lo más equilibrada y saludable para estos pacientes que tienen el diagnóstico de quilomicronemia familiar. Una parte importantísima será, por supuesto, reducir el aceite. A día de hoy existen sprays que ayudan a calcular, a controlar la cantidad. No es lo mismo que echar directamente la botella, que siempre cae más. También tenemos freidoras de aire, cada vez hace falta, pues bueno, gracias a las nuevas tecnologías, menos aceite para tener la sensación de algo frito, que siempre es algo que apetece y gusta. Y tendremos pues en cuenta que tendremos que utilizar pues muchísimas especias para poder dar sabor en lo que la grasa le estamos quitando, ¿no? En todos los alimentos que vayamos a consumir será importante quitar en la mayoría de lo posible la grasa visible que tengan estos alimentos, que a veces vienen con más grasa y siempre debemos de intentar quitar sobre todo esa grasa blanca, ¿no?, que es donde hay más grasa saturada. Será muy importante también el cambio en la cocción. Como pueden ver ustedes, pues uno puede freír un huevo con mucho aceite o puede prácticamente echar un spray de aceite o hacerlo a la plancha. Y por supuesto, pues todo el tema de frituras quedará bastante descartado. De ahí que gracias a estas nuevas freidoras de aire, hornos, plancha, etcétera, pues es muy importante utilizar vapor, papillo, un montón de cocciones que existen en la cocina y que a veces parece que solo pensamos en freír, y que es importante tener en cuenta cómo haremos las distintas cocciones, intentando buscar siempre las que menos grasa vayan a adquirir estos alimentos. También importante entender que debemos escoger productos bajos en grasa y vigilar mucho las etiquetas. A día de hoy el aspecto comercial es un peso pesado, y también pues como alerta de que lo light no es igual a bajo en grasa y que debemos ir pensando en que tengamos más mercado y menos procesado, porque siempre en los alimentos naturales pues podremos elegir o saber qué es lo que hay de grasa, pero en los procesados habrá que saber leer muy bien las etiquetas y esto requiere pues también una curva de aprendizaje y de conocimientos. Claro que también pues es importante versarse un poquito en innovar, en probar nuevos alimentos, especias. A día de hoy también tenemos acceso a alimentos de otros países con mucha más facilidad que antes, y mezclar a veces especias y ciertos alimentos, buscar cocciones y buscar pues un conjunto de todos estos aspectos que hemos comentado ayudará a que el producto final es que esté rico, y esto ayuda a que la adherencia al enfoque principal, que es esta dieta muy baja en grasas, sea mantenida de forma más fácil para estos pacientes. Creo que esta es una de las diapositivas más importantes en la que les quiero explicar
Esto lo diseñó Celia, quiero hacer mención a nuestra dietista principal de la unidad, Celia Rodríguez Borjabat, que ya diseñó pues este enfoque para intentar entender cara a los pacientes cómo conseguir no pasarnos de 4 cuadraditos de grasa al día. Entonces, un cuadradito equivale a unos 5 gramos de grasa al día y en este enfoque podemos ver claramente si vamos a carnes, pues que el muslo de pollo tendría un cuarto de cuadro, con lo cual podríamos hacer pues 8 raciones, ¿no? del pavo. Lo mismo con el pollo, el conejo algo más, pero bueno, podemos llegar a 4 cuadrados al día, que sería un poco el conjunto global de grasas por día. El cordero, como ven ustedes, pues tiene un alto contenido graso y por tanto no estará recomendado. Si nos vamos a pescados y mariscos, el pescado blanco es el que menos grasa tendrá en principio por ración, y también los calamares, la sepia y el pulpo. El pescado azul, que no engañe, porque bueno, pues está muy bien, pero bueno, pues todo lo que es pescado azul tiene más grasa y por tanto, ojo, porque en una ración de pescado azul pues ya hacemos la mitad de cantidad total de grasa al día. Y también las gambas, porque a veces podemos creer que el marisco no tiene grasa y en concreto las gambas pues tienen bastante grasa. Desde el punto de vista de aceites, pues bueno, hay que tener en cuenta que una cucharada sopera de aceite de oliva ya tendrá medio cuadrado para tener en cuenta con las raciones que podremos utilizar. Las aceitunas, con solo 5 porciones, pues ya tienen medio cuadrado. La mantequilla con solo 10 gramitos, que es muy poquita cantidad también. Y bueno, nos ayudan a calcularlo por unidad o por media porción. Y ojo también con el aguacate, que creemos que es muy saludable y lo es, pero en este tipo de pacientes deben de vigilar la ración porque es muy graso. El huevo también será un buen aliado porque tendremos un cuadradito con una ración de huevo. La legumbre también será fundamental, también abogando a la dieta mediterránea debido al bajo consumo graso en general por ración, y por tanto es algo que podemos incluir como alimento de fuente energética, fibra y de alimento no tan graso. También estarán a nuestra mano también en esto de explorar las proteínas vegetales como el seitán, el tofu y los brotes, que como pueden ustedes ver no tienen ningún contenido graso. Y desde el punto de vista de los lácteos, abogaremos por la desnatada si es posible, que no tiene nada de grasa. Si es semidesnatada, pues un vaso ya equivaldría a un cuadradito, con lo cual también hay que ir computando que en todo el día no debemos de pasar de 4 cuadraditos. Y así como pueden ustedes ver, pues los frutos secos, hoy perdón, no lo he leído bien, la avena, el arroz, la soja, el yogur desnatado, como pueden ustedes ver que tampoco tiene grasa, el queso fresco ya tiene un cuadradito, que a veces uno puede creer que es de bajo contenido en graso, pero cuidado también cuando pone light. Y los quesos con más materia grasa, por supuesto, serán mucho más ricos en grasa. Recordarles que el hecho de realizar una dieta tan estricta en grasas puede suponer que tengamos un déficit de ácidos grasos esenciales. Importante recordar que además pues hay una necesidad de micronutrientes en la dieta diaria que está ampliamente estandarizada. De ahí la importancia que en estos pacientes será un pilar importante asociar a esta dieta tan baja en grasas el aceite MCT, que se consideraría medium chain triglyceride o de triglicéridos de cadena media, los cuales nos ayudarán a aportar energía y como son de cadena media no necesitan el kilomicrón, son fácilmente absorbibles y por tanto nos ayudarán a regular este déficit esencial. Podemos proponer, por ejemplo, si pasamos a cómo hacer, por ejemplo, en un día una dieta, se puede plantear, como pueden ver aquí, en el desayuno, que se pueden combinar un lácteo, una fruta y un cereal. Siempre se puede plantear una proteína. Y para el lácteo, pues estará más recomendada la leche desnatada, bebidas vegetales bajas en azúcar. Siempre se puede incorporar el café o té o algo de edulcorante si hace falta. El cereal, siempre a ser posible, buscar alimentos integrales. Se pueden, como podéis ver aquí en el ejemplo, pues proponer pues 4 o 5 biscotes que sean integrales, donde se pueda incorporar pues fruta, queso, verdura, como podéis ver.
la fruta siempre se podrá incorporar y siempre queso fresco, media tarrina, el tomate, hummus, como ideas para ir variando cada día y que no sea siempre el mismo desayuno que puede acabar pues, siendo algo cansado. Si pasamos a un ejemplo de comida o cena como aspecto principal, siempre intentaremos pensar en la teoría del plato para que siempre haya una mitad de verdura, como podéis ver, en diferentes aspectos. Pueden ser plancha, en papillotes, rehogados con muy poquito, siempre incorporando una cuarta parte de hidratos de carbono que puede variar, pues puede ser pan o un arroz o una tortilla. Y en la proteína a poder ser, pues cuanto menos consumo graso tenga esta proteína, como hemos comentado, mejor. Y siempre recordar que si en algún momento hay un alimento que supera en más contenido graso, pues habrá que compensar con con esta información proporcionada, que ellos hagan pues estas matemáticas un poquito de estos cuadraditos para que intenten ajustarse en la medida de lo posible. Y como media mañana o merienda se puede plantear siempre una fruta o un yogur desnatado. Recordar que la cantidad de MCT recomendada pueden ser de 2 o 3 cucharadas al día y que no se puede calentar, siempre se utiliza en crudo. Aquí os ejemplifico una dieta de lunes a domingo de cómo podríamos distribuir, por ejemplo, para que sea variada y dar, esto se puede dar como dieta a los pacientes, cómo se puede pues, distribuir el desayuno, una media mañana, la comida, la merienda y la cena. Y aquí pueden ustedes ver, por ejemplo, pues en un desayuno un día podemos hacer café con leche desnatada, compota de manzana casera con tostadas, otro día un yogur natural con 2 cucharadas de cereales sin azúcar, otro día una infusión caliente con tostadas y lonchas de pavo, etcétera. En esta media mañana lo que hemos comentado de fruta y yogur, a ser posible. Y en la comida, pues yo creo que ya he ejemplificado previamente opciones, lo mismo que en la cena, y pasaríamos a tener pues ideas, ¿no? Para que no sea tan cansado. En nuestra unidad, el circuito principal que tenemos con los pacientes a día de hoy, tenemos un móvil de la unidad y tenemos opción de que puedan escribirnos por WhatsApp o llamarnos y, por supuesto, un correo electrónico. Y también me gustaría recordar que que la Asociación de Síndrome Quelomicronemia Familiar, formada por la asociación de estos pacientes, están dando un soporte importante y están generando charlas y difusiones para que puedan ser una vía de acceso y de información a estos pacientes, que aquí os facilito la página web y también el Twitter que tienen. Y por supuesto, como no, nuestra Sociedad Española de Arteriosclerosis, que desde la página de Activa tus Arterias también tiene información para los pacientes, donde pueden consultar, etcétera. Y también el link del tweet. Recordarles también que la Asociación de Quelomicronemia Familiar tiene una página web donde también hay información, por supuesto, y también hay colgados unos menús que se pueden ir consultando y que se pueden facilitar a los pacientes. Y también este estilo de dieta también está publicada y facilitada en los pacientes con déficit de lipasa ácida lisosomal y que también pueden consultar en la web. Recordar a modo de conclusiones que es muy importante dedicar un tiempo a explicar para que el paciente entienda qué es lo que supone realizar una dieta baja en grasas, que en la medida de lo posible hay que intentar facilitar circuitos y comunicación entre paciente y equipo asistencial y que centrar la dieta en el método de Plato con esta dieta baja en grasas y el refuerzo con el aceite de MCT, pues será el pilar fundamental del tratamiento de estos pacientes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Dayana. Tendremos luego tiempo para comentar esta parte del tratamiento que de hecho probablemente sea la más importante a lo largo de la vida de estos pacientes. A continuación, sigo yo con la parte farmacológica. Permitidme que comparta la pantalla. Vale, creo que estoy compartiendo ahora en este momento, pues terminamos esta
presentación de la doctora Ibarretxe y, como decía, avanzamos a la siguiente parte, el abordaje terapéutico y farmacológico, que hasta ahora pues, ha sido bastante poco importante por el efecto. Recordar un poco, contextualizar, aunque lo tenemos muy claro y fue muy clara la presentación que nos hicieron el otro día, que estamos ante una enfermedad muy poco frecuente, quizá no tan poco frecuente como se creía inicialmente, el síndrome de quilomicronemia familiar, una enfermedad autosómica recesiva y cuya principal amenaza a la vida o a la calidad de vida de estas personas es la pancreatitis. Una enfermedad caracterizada por pues estas alteraciones en los 5 genes principales que están alrededor del lipoproteín lipasa, y una enfermedad con un espectro clínico en 2 caras o en 2 manifestaciones: el síndrome de quilomicronemia familiar, enfermedad autosómica recesiva, y la quilomicronemia multifactorial, el síndrome de quilomicronemia multifactorial más frecuente y con un espectro clínico también desde la manifestación muy grave de la enfermedad, prácticamente parecida al síndrome de quilomicronemia familiar, a formas más leves. Pero hay que recordar que las personas que tienen concentraciones extremas muy elevadas, por encima de 800, 1000, este punto de corte pues puede ser incluso arbitrario, pero que se presentan con estas concentraciones, la gran mayoría de ellas, como vemos aquí representado, tienen alguna alteración genética, alguna variante, alguna mutación que no está en homocigosis, pero puede estar desde en heterocigosis o compartir varias alteraciones poligénicas. Esto estamos muy acostumbrados a hablarlo en la hipercolesterolemia, pero también en la hipertrigliceridemia grave, siendo estas formas más graves lo que se manifiesta como el síndrome de quilomicronemia multifactorial. De nuevo, la pancreatitis en esta forma más prevalente de la enfermedad, pero también la enfermedad cardiovascular en un fenotipo lipídico tipo 5, en el cual también hay abundancia de VLDLs y de todos esos remanentes de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Por lo tanto, el enfoque farmacológico, si queremos, terapéutico en general, va a 2 objetivos: la prevención de la pancreatitis, y esto es hoy día lo que podemos y sabemos que podemos hacer mejor, y en segundo lugar, la prevención de la enfermedad cardiovascular. Este es un campo en desarrollo, sin evidencia de momento. El abordaje de la hipertrigliceridemia pues, no ha demostrado de forma fehaciente que reduzca eventos cardiovasculares, y sería un ámbito más del síndrome de quilomicronemia multifactorial, mientras que la prevención de la pancreatitis y el tratamiento de las personas con riesgo elevado de pancreatitis es un hecho común a la forma de quilomicronemia familiar y a la multifactorial. Por lo tanto, nos centramos en fármacos hoy día indicados para esta enfermedad, pero ojo que todos ellos van a venir pronto para las formas más prevalentes. Y cuando hablamos de esta enfermedad, el síndrome de quilomicronemia familiar, hablamos de pancreatitis, siendo la pancreatitis hipertrigliceridémica aproximadamente repercute en un 10% de todas las pancreatitis, se ha calculado. Y es importante decir que cuando tenemos que identificar a alguien con riesgo de pancreatitis, sí, los triglicéridos son un elemento importante que determina la incidencia en esta cohorte americana de casi 7 millones de personas que habían tenido una pancreatitis hipertrigliceridémica, que se siguieron durante un año. Claramente las concentraciones de triglicéridos nos marcan un riesgo, pero, y aquí creo que a vista de ojo es fácil de ver, el haber tenido una o más pancreatitis, 2 o más pancreatitis, es quizá el factor más determinante, tener los triglicéridos altos y el antecedente de pancreatitis. ¿Cómo tratamos a estas personas cuando están en una situación aguda, cuando vienen a urgencias de un hospital por una clínica compatible con una pancreatitis?
Pues hasta ahora no lo sabíamos muy bien. Empezamos a tener buenos estudios con cierta evidencia, estudios pequeñitos, pues un estudio randomizado y controlado en el cual los autores deciden tratar de forma aleatoria a personas que vienen con una pancreatitis moderada y que tienen unas cifras elevadas de triglicéridos, es decir, la causa parece ser esa hipertrigliceridemia. Las tratan con aféresis, plasmaféresis, o las tratan con un tratamiento conservador en el que una parte de él fija es el tratamiento con insulina. Pues como ven, a las 24 horas, tanto un tratamiento como el otro son efectivos, bajan las concentraciones de triglicéridos pues en un 67, en un 53%. Esto no es muy diferente de una opción a otra, quizá algo más importante la reducción con aféresis. La evolución clínica del paciente, eso sí, no es diferente, con lo cual las dos opciones son interesantes. ¿Dónde quedaría la aféresis entonces, según estos resultados? Pues probablemente cuando tenemos más miedo por una hipertrigliceridemia muy grave, en una situación pues de más miedo todavía, una pancreatitis aguda en situación de una mujer de embarazo, o cuando en este caso se ha elegido la pancreatitis moderada cuando la enfermedad es refractaria al tratamiento. Vemos otra serie similar, nos da la misma información, reducción de un 50% en las primeras 24 o 30 horas, tratamiento conservador. Aquí solo utilizan insulina si hay hiperglucemia, es decir, el ayuno absoluto, el soporte y la hidratación endovenosa parecen ser suficientes en poco tiempo. Y en este caso, una paciente de nuestro hospital que el motivo de hacerle aféresis, pues quizá pues nos asustamos un poco, ¿no? Porque una cifra de 17, 18.000 miligramos de cilitro de triglicéridos, pues si puedes tener acceso a una reducción, en este caso algo más rápida, pues siempre te puede reducir el riesgo de enfermedad. Pero el principal caballo de batalla, y nos ha hablado la doctora Ibarreche del abordaje nutricional, es ese. Y en la prevención crónica, ¿qué tenemos? ¿Qué fármacos o qué opciones farmacológicas tenemos? En primer lugar, hay que decir, y esto no lo comentaré, se comentó previamente, que en la forma sobre todo multifactorial tenemos que abordar la enfermedad predisponente que puede haber debajo, diabetes, obesidad, cualquiera de las formas que contribuyen a esa alteración genética. Pero podemos usar fármacos también. Y en este caso, los fármacos comunes, que no entraremos en detalle, pues los fibratos, los ácidos grasos omega 3, la niacina, pueden tener cierta efectividad. El caso es que para el tratamiento sería importante conocer el diagnóstico cierto. De tal manera, y esto lo explicaba bien con un caso el doctor Ovidio Muñiz, pues a veces en las formas de quilomicronemia familiar, formas homocigotas, pues realmente da igual lo que uses, los pacientes van a estar igual de bien o igual de mal si les damos tratamiento farmacológico. La clave será una restricción intensa del abordaje nutricional, una reducción intensa de la grasa. Pero en las formas multifactoriales, pues puede haber cierto efecto de los fármacos y decir que estos fármacos van a reducir la síntesis. Hay poco en el aclaramiento de este efecto. Aquí vemos el equilibrio para mantener unas concentraciones de triglicéridos normales, como siempre hay un equilibrio representado por esta figura entre lo que entra, lo que llega a la sangre de triglicéridos y lo que podemos aclarar. En el aclaramiento, hasta ahora no había fármacos eficaces, de tal forma que si seguimos metiendo o haciendo llegar kilomicrones y tenemos un problema en el aclaramiento, y este es el caso de esta enfermedad, pues rebosará las cifras de triglicéridos y no podremos controlar la enfermedad, con lo cual se irá convirtiendo en un círculo vicioso. No me detengo, el efecto en este seminario, creo que todos los que atienden conocen los fibratos, conocen los omega 3 y la niacina. La niacina ya no está disponible, como sabéis, y sabemos qué capacidad tienen en situación normal. Debemos esperar menos eficacia en las formas multifactoriales y no eficacia prácticamente nada en las formas de quilomicronemia familiar.
Pero tenemos que trabajar en el aclaramiento y hasta ahora no había nada que pudiese facilitar el aclaramiento. En esta figura tenemos el máster, la proteína, la enzima máster en el control o en el facilitar el aclaramiento de los kilomicrones y las VLDL, izquierda kilomicrones, derecha VLDL, y es la lipoproteína lipasa. La proteína lipasa es una enzima que está constantemente reprimida, es decir, evita que trabaje en ese aclaramiento de kilomicrones o de VLDL por la ApoC3, por un lado, pero también por las angiopoietin-like proteins. La 3, la 4, incluso la 8 están constantemente frenando esta enzima. Hay dos factores que facilitan su acción y por lo tanto facilitarían también el aclaramiento de kilomicrones. Sabemos que las personas que viven con pérdidas de función de estos dos factores, ApoC3 y ANGPTL3, tienen menores concentraciones de triglicéridos, se quita el freno de la lipoproteína lipase, por lo tanto es más fácil aclarar estas lipoproteínas, pero también tienen menor proporción o menor eventos cardiovasculares. Por lo tanto, estas son las dos vías que hoy prometen más y ya tenemos para el tratamiento de las formas graves de kilomicronemia familiar y probablemente pronto con indicación multifactorial. Tenemos la inhibición de ApoC3, la inhibición de ANGPTL3, con efecto en la lipoproteína lipasa. También ApoC3 o la inhibición de ApoC3 puede tener cierto mecanismo adicional en facilitar la introducción de lipoproteínas ricas en triglicéridos en el hígado, y tenemos varias formas de hacer esta inhibición, que están representadas en esta diapositiva. Los inhibidores de ApoC3, pues tenemos distintas formas de trabajar con desarrollo farmacológico. Los oligonucleótidos antisentido, anti-ApoC3, son fármacos de los que vamos a hablar a continuación. También podemos hacer un bloqueo de ApoC3 con pequeños RNAs de interferencia. Aquí tenemos un estudio del que hoy no vamos a hablar porque de hecho está en desarrollo, que es el BALANCE, dirigido específicamente al síndrome de kilomicronemia familiar con Olezarsen. Y tenemos también los pequeños RNAs de interferencia. Olezarsen pertenece a un oligonucleótido antisentido, en este caso mejorado, como ya veremos. Y en cuanto a la inhibición de ANGPTL3, tenemos anticuerpos monoclonales por un lado y de nuevo pequeños ARN de interferencia para bloquear ANGPTL3. Empezamos con este último, un anticuerpo monoclonal humano para bloquear ANGPTL3 en la circulación, después de los resultados del estudio Eclipse en un grupo poblacional con hipercolesterolemia homocigota. Se aprobó para su uso en Estados Unidos y Europa. No está comercializado en España, y después de este primer estudio lo que se probó fue en una población con hipercolesterolemia familiar heterocigota en este caso, y que fuese incluso refractarios al tratamiento con inhibidores de PCSK9, definido esta refractariedad como no alcanzar unos objetivos mínimos de control en prevención secundaria. Como vemos y como ocurre en la persona que tiene una variante de pérdida de función de ANGPTL3, hay una disminución global de todo el perfil lipídico, bajan todas las lipoproteínas y en este caso también los triglicéridos. Y esto ha motivado su indicación en la hipercolesterolemia familiar, pero ha motivado el estudio en poblaciones con hipertrigliceridemia grave. Pocos efectos secundarios, obviamente los anticuerpos monoclonales, tanto para este área de la medicina como para otros, tienen efectos locales, se pinchan o se reciben vía endovenosa y pueden tener reacciones alérgicas relacionadas con alteraciones inmunes. Como decía, se prueba también específicamente en este tópico del que hablamos hoy, en la kilomicronemia
bien síndrome de quilomicronemia familiar o la multifactorial. Esto es un estudio randomizado y controlado, comparado con placebo, en el que personas que tienen una hipertrigliceridemia por encima de 500 y han tenido algún episodio de pancreatitis son aleatorizados y se dividen en 3 cohortes. La primera, una forma clásica, autosómica recesiva, doble mutación de alguno de los genes en la vía del EPL. La segunda, cohorte 2, un heterocigoto, es decir, una quilomicronemia multifactorial. Y la tercera, un síndrome de quilomicronemia multifactorial en el cual no se encuentra mutación, al menos en estos genes. Como vemos claramente expresado en estos gráficos, no hay respuesta cuando hay una mutación en homocigosis y hay una respuesta, eso sí, cuando hay alguna actividad residual de lipoproteína lipasa, cohortes 2 y 3, reducción del 65% frente a no reducción, reducción de casi un 80% frente a no reducción e incluso ascenso. Pero el fármaco que ya tenemos y el que lleva más tiempo de desarrollo, esto es una publicación, Estudio Approach del año 2019, es volanesorsen. Volanesorsen es un oligonucleótido antisentido, anti-ApoC3, que en este estudio se testa primero en la forma más grave de la enfermedad. 80% de los pacientes tenían un síndrome de quilomicronemia familiar, reducción muy importante de ApoC3, esto es lo que buscamos, bloquear esta proteína, que participa o frena al aclaramiento de triglicéridos y, por tanto, reducción muy importante, próxima al 80% de triglicéridos. Con ello, al menos en el grupo, se demuestra que en el grupo de mayor riesgo en este estudio, no diseñado con esta finalidad, pero se observa ya una reducción de pancreatitis. El principal el problema es el efecto secundario que se produce con este fármaco y con estas dosis, que es la plaquetopenia, que no es despreciable, hasta un 6% se llegan a concentraciones inferiores a los 25.000 y por lo tanto es un efecto a tener en cuenta. Los pacientes ven positivo en este estudio de extensión del Approach, en el sentido en que aumenta significativamente el número de personas que expresan tener pocos síntomas o menos síntomas de la enfermedad, síntomas físicos, emocionales, una enfermedad con una alta carga emocional por la afectación de la calidad de vida y algún signo o síntoma más cognitivo. Se extiende el uso de este fármaco a formas menos graves. Aquí hablamos ya de alta prevalencia de estos, o más alta prevalencia de estos trastornos, el estudio COMPAS, poca población con quilomicronemia familiar, pero los resultados, como ven, son prácticamente idénticos, reducción de un 70% también en esta población. En este caso sigue habiendo efectos secundarios. Los efectos secundarios dependen de la dosis del fármaco probablemente y por lo tanto es un elemento a considerar en el seguimiento clínico de estos pacientes. Hoy día, al menos en España, en otros países sí tenemos la aprobación desde hace ya un tiempo para el uso de volanesorsen en estos pacientes. ¿En quién usamos este fármaco? Volanesorsen lo podemos usar en el síndrome de quilomicronemia familiar. Importante que haya confirmación genética. Recordamos lo que nos habló la doctora María José Ariza, y que tengan y que compartan un alto riesgo de pancreatitis. Por este efecto secundario hay que monitorizar las concentraciones de plaquetas, pues al principio de forma más frecuente y a medida que comprobamos los primeros 3 meses usamos una dosis semanal de 285 miligramos y a partir de los 3 meses podemos espaciar la dosis en cada 2 semanas. Si tenemos concentraciones inferiores a 140.000, pues tendremos que aproximar la monitorización a semanal y en casos de que baje de 100.000 hacer una parada transitoria en el tratamiento antes de reiniciarlo.
fármaco bajo el sistema Valtermed en España, fármacos de prescripción hospitalaria que requieren demostrar en una evaluación periódica que tienen utilidad. Si vamos a las formas menos graves, pues demostrar al menos una reducción de un 25% o llegar a un objetivo inferior a 750, en las formas más graves nos conformamos con llegar a por debajo, concentraciones de triglicéridos por debajo de 2000. Un ejemplo o dos ejemplos de los pacientes. Aquí tenemos una foto de una paciente pakistaní de padres consanguíneos que tenía una forma mocigota, una enfermedad recesiva, autosómica recesiva, con todo su espectro clínico, pancreatitis de repetición, insuficiencia pancreática, afectación importante de la calidad de vida, una diabetes insulino dependiente y que, pues a semejanza de lo que vemos en los estudios previos, en el seguimiento después de iniciar el tratamiento, pues objetivamos una reducción que se mantuvo de triglicéridos. Monitorizamos las plaquetas, pues ciertos altos y valles. No fue necesario la suspensión de la medicación, sino la monitorización, y nunca llegó a tener niveles por debajo de 120.000 de plaquetas. Otro caso más prevalente, más frecuente probablemente, pues el caso de la quilomicronemia multifactorial, de presentación en edad adulta, pues también mutaciones en algunos de los genes de estos 5 magníficos, pero por ser menos genéticamente agresiva no es menos clínicamente agresiva. En este caso debutó con una pancreatitis, suero lechoso. Se empezó un tratamiento nutricional y un tratamiento farmacológico, gemfibrocilo, omega 3, en aquella época Tredaptive. Con esto controlamos parcialmente la enfermedad, hizo una hemorragia digestiva por un Helicobacter pylori y un efecto secundario conocido de la medicación, y tuvimos que reiniciar en un forma de genérico este ácido nicotínico hasta que pudimos dar tratamiento farmacológico adecuado, volanesorsen, y en este caso pues ha conseguido mantener unas cifras más adecuadas de triglicéridos. Pudimos parar el ácido nicotínico que estaba produciendo efectos secundarios, como sabéis, de enrojecimiento facial y por lo tanto afectando a su calidad de vida. Es muy importante decir, y luego lo discutiremos, que a pesar de estos tratamientos la dieta es muy importante y que en estos pacientes siempre hay picos y valles. Antes de concluir, la forma mejorada del bloqueo con un oligonucleótido antisentido es el olezarsen, que es un anti-ApoC3, y en este caso conjugado con GalNAc. Fíjense que en este estudio randomizado se consigue una eficacia similar, reducción de un 60%, a la que hemos visto previamente, pero gracias a GalNAc el fármaco llega mejor dentro de las células, y fijaros cómo 50 miligramos al mes, 40 miligramos al mes y en este caso 30 miligramos al mes, administrados de distinta manera, consiguen tener este beneficio frente a los 1200 que usamos del fármaco previo. Concluyo y pasamos a un turno de preguntas, pues con algunas reflexiones en torno al tratamiento farmacológico, el síndrome de quilomicronemia familiar, que podemos extender al multifactorial. Podemos hablar a continuación, pero la dieta muy restrictiva sigue siendo parte esencial del tratamiento, incluso si estamos usando nuevos fármacos como los que hemos comentado. En el contexto de un paciente grave, en situación de urgencias, en situación de pancreatitis o clínica sugestiva de pancreatitis, pues el ayuno absoluto, el soporte de estos pacientes y quizá en algunos casos las técnicas de aféresis son el tratamiento indicado. Es imprescindible un diagnóstico correcto de estas personas. Quizá es muy fácil hacerlo en las formas autosómicas recesivas y es más difícil, o hay que sospecharlo más y mejor en las formas multifactoriales, porque es una enfermedad que afecta gravemente a la calidad de vida de las personas y por el riesgo elevado de pancreatitis y de pancreatitis de repetición.
El diagnóstico clínico y genético, como nos contaban en el seminario previo, es importante en estos momentos incluso para ofrecer un tratamiento que se ha demostrado eficaz. Hoy día los tratamientos tienen finalidad de reducir el riesgo de pancreatitis. Ya veremos en el futuro si podemos prevenir enfermedad cardiovascular con este abordaje farmacológico. Y por qué no, los pacientes que tienen una quilomicronemia multifactorial también se pueden beneficiar de este abordaje farmacológico. Volanesorsen es hoy día el primer fármaco que desarrolló y en este momento el único útil y disponible para el tratamiento de estas formas graves genéticas de la enfermedad con elevado riesgo de pancreatitis y ha demostrado ser eficaz en reducir triglicéridos, episodios de pancreatitis y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Con esto finalizo. Gracias por vuestra atención. Tenemos unos minutos de preguntas y de discusión. Podéis acceder, perdón, la plataforma para ver preguntas y respuestas. Y bueno, ya tenemos algunas. Diana, pues empiezo con algunas dirigidas para ti. Pues por ejemplo, nos preguntan cuál crees que es, o en tu experiencia, en vuestra experiencia, el nivel de éxito, adherencia, digamos, al seguimiento de estas dietas tan restrictivas por parte de los pacientes que tienen un acceso más limitado. Sabemos que es caro a esta alimentación más saludable, ¿no? ¿Cómo ves si hay diferencias en la adherencia en función de pues, aspectos sociales, obviamente? Por supuesto que es un factor que influye negativamente a día de hoy, además con los precios actuales, eso es así. Pero bueno, a veces uno puede comer más barato y más saludable y parece que lo barato es lo más no saludable. Entonces, un poco la idea es que hay ciertos, yo qué sé, uno puede comprar brotes de no sé qué, una lechuga más barata, ¿no? Es decir, el tomate donde compramos a granel. A veces pues uno podrá querer una marca, pero quizá, es decir, que dentro de las verduras, por ejemplo, pues uno puede ir a, a zonas, ¿no?, más baratas, legumbre, arroz, hay productos básicos que son así, las especias duran mucho tiempo, es decir, que hay que intentar, bueno, pues de alguna forma ir buscando los menús, estos mecanismos y formas. Y claro, por supuesto, pues que aprender a comprar, ¿no? Muchas veces, pues ofertas, eh, encuentro algo, aunque sea mucha cantidad, pues lo congelo. Es decir, esto es una educación, no todo el mundo tendrá las mismas posibilidades, pero lo que sí hemos visto, que creo que para mí, como médico y cara a estos pacientes, es decir, que una vez han entendido mucho mejor con los esquemas utilizados cómo lo tienen que hacer, pues igual en algunas cosas no podrán, pero seguro que podrán más. Es decir, igual no llegaremos a ese 20, pero llegaremos a un 30, cuando igual antes hacía un 50, un 60. Es decir, que todo lo que consigamos a reducir será un beneficio, ¿no? Cuanto más bajo, mejor. Recuerdo un paciente que tuvimos hace años, era de Pakistán, dificultad idiomática tremenda, sobre todo, ¿no? Carbohidrato era lo que más comía, sobre todo en formato de arroz y demás. No había forma de entendernos, triglicéridos de 7.000, 8.000, no bajábamos de aquí y dijimos, bueno, vamos a ingresarlo para ver si dándole lo que nosotros le damos, qué pasa, ¿no? Tuvimos primero un día en ayunas, casi con sueros, porque queríamos hacer una analítica, hicimos también medición del EPL y demás. Y en 36 horas de prácticamente no comer había bajado los triglicéridos a 800. Es decir, que la alimentación influye y esto hay que transmitírselo, que los fármacos están y vendrán, pero la dieta es fundamental. Entonces, la medida de lo posible hay que instarlos, mucho coaching, y a intentar darles estrategias para que dentro de lo que sea factible. Seguro. Yo creo que obviamente pues la persona que ha hecho el comentario, pues sí, el acceso
a los fármacos, perdón, a los alimentos más saludables, pues probablemente hoy día todavía sea más caro, pero incluso en situación de económica privilegiada, pues también es difícil una adherencia a este tipo de dieta, el que nos ha explicado muy bien Dayana. Y de hecho, ella ha hecho un comentario que enlaza con otra pregunta que hay en el foro. em, em, ¿Cuál es la repercusión, ¿no?, que tendría en estos pacientes la ingesta excesiva de hidratos de carbono? Y creo que Dayana pues acaba de contestar, ¿no? Incluso en las formas genéticas graves, evitar que lleguen más lipoproteínas ricas en triglicéridos. Pues en este caso los kilomicrones tienen una vía de acceso, pero estos pacientes pues pueden tener otras enfermedades, pueden tener obesidad, aunque es más raro, lo más frecuente en estos pacientes es que estén delgados, pero obviamente si tienen situaciones concurrentes y enfermedades que también se asocian a un exceso de- de triglicéridos, de lipoproteínas ricas en triglicéridos, pues se agrava aún más, ¿no? O sea El que ejemplo ahí más está. fácil serían los diabéticos, ¿no? Sabemos que cuando hay un mal control glucémico hay hipertrigliceridemia y por tanto aquí estaríamos dando otro problema, es decir, habría un mayor incremento, ¿no?, ácidos grasos y por tanto de Vs Exacto. Es no decir, kilomicrones y estaríamos sumando dos problemas. tenemos la vía de los kilomicrones, pero podemos sumarle, y esto solo empeoraría, la vía de las VLDL. En este caso, si tenemos un hígado graso, si tenemos un exceso de azúcar, bien sea por mal control de la diabetes, bien sea por el aporte exógeno, fructosa, bebidas, ¿no? Acabas de hablar de una persona pakistaní que también en otros ámbitos o en otras poblaciones pues es frecuente la ingesta de azúcares refinados, ¿no? Ujú. Nos comentan sobre Dayana, el MCT, cómo se reparte a lo largo del día, cómo se recomienda, cómo recomendáis hacerlo, una toma de golpe por la mañana, media mañana, lo mezclamos con comida, no lo mezclamos con comida, ¿hay alguna recomendación? Lo que es importante saber es que no se debe calentar y como son 2 o 3 cucharadas al día, lo que nosotros recomendamos es, por ejemplo, pues para aliñar una ensalada o unas verduritas que hayamos hecho al vapor, pues poderle incorporar esta cucharadita, porque no tiene sabor y por tanto no va a alterar el sabor de estos alimentos. Que no tomar la cuchara así, bueno, se puede hacer también, ¿eh? Pero bueno, lo ideal es no calentarlo y aliñarlo, digamos, de forma cruda, pues con los alimentos que vayamos a ingerir. Nos comentan y desde el público el doctor Valdivieso, y es una buena aportación, que bueno, todavía no somos, y lo hablamos, o se habló en el seminario previo, el diagnóstico incluye la genética y la actividad del lipoproteín lipasa. Y efectivamente, pues hay genéticas todavía por descubrir o genéticas no concluyentes o variantes pues no claramente asociadas a patogenicidad, pero una prueba final de actividad del lipoproteín lipasa cuando hay un fenotipo, cuando hay una clínica y cuando la genética es dudosa, pues puede también abrir la puerta a este fármaco que hemos visto que tiene resultados numéricos, calidad de vida y reducción de riesgo de pancreatitis. O sea que efectivamente, y ya se habló en el seminario previo, pues tenemos facilidad y tenemos opciones y circuitos para poder, cuando no lo tenemos disponible, porque es una técnica difícil, poder medir la actividad del lipoproteín lipasa, y el grupo del doctor Valdivieso pues nos puede ayudar en ese sentido. Eh, Diana, nos hablan, y es un punto en el que todo profesional médico, en este caso, que trata a estos pacientes, o debe conocer algo o debe tener un apoyo imprescindible por parte de las nutricionistas, dietistas nutricionistas. ¿Cómo crees, Diana, eh, que podemos acercar, que podemos sacar todo el provecho de este
de estas profesionales o profesionales para el tratamiento de estos pacientes y cómo introducirlos en la clínica, ¿no? Y cómo hacerlos más partícipes si hace falta de esta enfermedad. Bueno, creo que es un comentario muy afortunado, muy importante y de gran necesidad, que en general por los sistemas sanitarios actuales parece que pues, la enfermería puede jugar un papel, ¿no? en explicar en general, ¿no? a los pacientes qué tipo de dieta pueden hacer, pero creemos que hay ciertas, bueno, patologías. En nuestro caso, las unidades de lípidos, que tener un dietista nutricionista formado, que su carrera ha sido esa, con un amplio conocimiento de ello, y que encima pues, sí, tiene un expertise en el campo del riesgo cardiovascular, las patologías, las unidades de lípidos. Tenemos la suerte de tener a Celia y creo que con esta experiencia y por lo que vemos, sería muy importante que en las al menos unidades de lípidos, en la medida de lo posible, todos pudieran tener al menos un dietista nutricionista experto en asesorar de forma pues, mucho más Por concienzuda. cierto, has mostrado y has hecho incidencia en la diapositiva de crías más importante, una herramienta. ¿Esa herramienta está para usarse? ¿Se puede usar o la tenéis vosotros o está No, alojada en no, algún está sitio? colgada en la web del Aldi y no sé si en la de la SEA, ahora tengo dudas, pero es un material que se puede contar, por Perfecto. En la web supuesto, y que de... ayuda mucho a, pues mira, voy a hacer esto con esto, Uy, se nos corta un poco. porque explicar en porcentajes no funciona, explicar en cada es difícil. Ya. Bueno, pues sí, obviamente el papel de la nutricionista. ¿Vamos a alguna otra pregunta? Eh, ¿Cómo es la calidad de vida? Nos preguntan de los pacientes en la vida real, ¿no? Teniendo unas restricciones alimentarias tan rígidas. ¿Los pacientes siguen la dieta? Si el paciente sigue la dieta y recibe tratamiento, ¿mejora la calidad de vida? Bueno, en este caso, pues creo que algunos ejemplos, eh, sí, yo creo que claramente, y hay poco, hemos intentado presentar alguna evidencia, hay una mejora de los síntomas que refiere el paciente con escalas de valoración de síntomas amplios. Pues estos pacientes casi siempre están restringiendo comidas, con frecuencia tienen dolor abdominal, con comidas que aparentemente se perciben como no grasas, que eso es otra cosa, como mejorar esta adherencia, este conocimiento de la dieta, pero sí, claramente la mayor adherencia a la dieta facilita el control de la enfermedad y el tratamiento cuando estamos en formas graves mejora, disminuye los episodios de pancreatitis y mejora la calidad de vida. Por lo tanto, creemos que esta vía de tratamiento de una enfermedad genética grave se debe mantener. Me gustaría añadir que creo que hay un autoaprendizaje, es decir, cuando el paciente hace mucha mejor adherencia y ve que tiene menos dolor abdominal, de alguna forma le anima a seguir y que cuando ha tenido pues, ¿no? un exceso en contenido graso, pues, le va a doler más el abdomen y de alguna forma esto va a generar que ellos mismos tienen su curva de aprendizaje y de ver. Obviamente dependerá del carácter, del entorno social, del soporte con el sistema sanitario. Esto es un conjunto, un equipo que tenemos que hacer entre todos. Nos preguntan si hay muchas personas con estas enfermedades tan graves sin diagnosticar. Yo me voy a la presentación previa y a casos nuestros de la consulta, y seguro que Dayana tiene alguna experiencia más, que efectivamente hay muchas personas con hipertrigliceridemias graves eh, que tienen formas genéticas de la enfermedad. Probablemente en la edad adulta sea difícil encontrar formas homocigotas que no hayan dado la cara todavía, pero sí hay pacientes que están sin diagnosticar, que han tenido una y otra pancreatitis y que no están diagnosticados. Creo que tener el básico mínimo indispensable, como decíamos el otro día, en unidades de lípidos o en centros de referencia del estudio genético es una parte y tenemos que seguir explorando
cómo medir mejor o aproximar más a la clínica una técnica rápida de evaluación de actividad de lipoproteína lipasa que de momento no tenemos en todos los hospitales, en centros especializados sí. Yo creo que un poco la idea sería, es difícil cuando hay hipertrigliceremias graves y no ha habido pancreatitis como antecedente, porque puede haber, ¿no?, más multifactorialidad, etcétera, y se puede colar. Pero un poco, si hay hipertriglicemia grave y hay antecedentes de pancreatitis y se descartan secundarias, hay que descartar la quilomicronemia familiar. Yo creo que esta es la idea principal. Perfecto. Bueno, vamos quizá con una última pregunta antes de concluir. Diana, ¿cómo una profesional como tú pues intenta o cuál es la vía para romper ciertos dogmas preestablecidos, nos dicen, de ciertos alimentos para intentar que estos pacientes puedan adherirse mejor a la dieta, que independientemente si están en tratamiento o no con fármacos nuevos, es imprescindible? ¿Cómo puedes comunicar, cómo puedes hacer que ese paciente haga mejor, tenga una mejor adherencia? Bueno, está claro que primero hay que facilitarle la comunicación, que tenga acceso, no son tan frecuentes, por tanto son pacientes que excepcionalizamos y les facilitamos el acceso, eso es fundamental. Por supuesto, tener una dietista, nutricionista experta, en nuestro caso porque es mujer, que invierta el tiempo necesario y que el paciente sienta que tiene la confianza para poder, o por email o por WhatsApp, las veces que necesite, y esto genera pues confianza y genera que, bueno, que de alguna forma pues te hagan más caso, pero hay que invertir tiempo. Yo creo que esto es una de las dificultades que tenemos en general en el sistema sanitario. Hay que dedicar tiempo, hay que enseñar, hay que explicar. Y igual el primer día pues no te da tiempo a todo, el segundo le mandas los menús, a la semana le dices que te haga un resumen de lo que ha hecho en toda la semana y se hace un registro de 7 días y se comprueba, se va corrigiendo, pues mira, aquí bien, aquí puedes modificar esto por este alimento. Requiere un aprendizaje y un soporte constante. Bueno, yo creo que No es más éxito en 6 meses, está claro. una dificultad en general en las enfermedades crónicas, eh, la adherencia a las recomendaciones, al tratamiento o las situaciones de vida de estas personas, pues no siempre es fácil adherirse a lo que nos recomiendan, ¿no? También si nos ponemos en el otro lado de la mesa. Bueno, pues Diana, gracias. Con esto concluimos. Gracias a todos los que habéis estado atendiendo al seminario. Cerramos este ciclo de 2 seminarios sobre la quilomicronemia familiar que quedarán en la web de la SEA. Agradecer para finalizar también a la SEA por reunirnos, por facilitar estos seminarios de formación continuada y de nuevo a SOBI por el apoyo que hace a la SEA y por el apoyo y facilitar herramientas de tratamiento a los clínicos, pero sobre todo a los pacientes para mejorar la calidad de vida de estas enfermedades graves. Sin más, buenas tardes y hasta la próxima. Buenas tardes, muchas gracias.